El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esas son las palabras que Jesús un día se paró y leyó en un servicio de adoración en una sinagoga, donde el pueblo de Israel se reunía para escuchar la palabra de Dios, se reunía para ver lo que Dios había dicho acerca del cumplimiento de sus promesas. Y Jesús les dijo: este día, hoy, se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús es el Rey prometido, sobre el cual descansa el Espíritu de Dios. La presencia personal de Dios para recrear, para restaurar, para rescatar todo lo que el pecado, todo lo que Satanás, todo lo que la muerte habían lastimado. Jesús vino como el ungido, como el Rey, para dar buenas nuevas a los que no tenían nada, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, estos somos nosotros. Cada persona que ha escuchado el Evangelio de Cristo Jesús ha sido tocado por la presencia personal del Espíritu de Dios a través de Jesús. Anticipando el milagro más grande de todos los tiempos en el Nuevo Testamento, la venida del Espíritu Santo, Jesús habló a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 15, y les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Escuchaste? Jesús les dijo a sus discípulos: yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro consolador. Esta palabra consolador es una palabra que significa alguien que va a estar a tu lado para poder capacitarte para hacer lo que Dios ha mandado que se haga. El consolador es alguien que en este tiempo, en el tiempo de Jesús, estaría a su lado, pero Jesús les dice: no solamente va a estar con ustedes, Él va a estar en ustedes. Jesús prometió que los miembros de su familia no serían huérfanos. Dios daría su presencia personal, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para vivir en los corazones de aquellos que siguen a Jesús y para ser capaces de obedecer su palabra, sus mandamientos. Una nueva creación iba a empezar. Al día de hoy, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos de nuevo, Hechos capítulo 2. Hemos estado hablando acerca de cómo Dios quiere que la iglesia sea una comunidad de poder irresistible. Pero de las últimas 2 semanas que estuvimos hablando de Hechos capítulo 1, si tú recuerdas, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo a sus primeros discípulos: quédense en Jerusalén hasta que reciban el cumplimiento de la promesa del Padre. Les dijo Jesús: al quedarse en Jerusalén van a recibir poder de lo alto. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a recibir poder. Y ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús prometió a sus discípulos que ellos tendrían un poder de una vida nueva para ser testigos, para ser la evidencia de que el reino de Dios es real, no es un cuento. Lo que Jesús dijo de venir a sanar personas, de venir a rescatar personas, de venir a libertar a las personas es real. Y Jesús les dijo: esto va a suceder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, porque el poder que ustedes necesitan no es de los recursos que ustedes tienen, es de lo que solamente Dios puede hacer. Y lo va a hacer cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Capítulo 1 habla acerca de la iglesia que vendría a ser una comunidad de poder irresistible, pero hay más. Este poder puede ser malentendido. Este poder puede percibirse como el poder de un gran líder, de personalidad, de recursos financieros, de edificios, de organizaciones. Y Dios, conociendo que había tensiones en el liderazgo, la traición de Judas, la negación de Pedro, las diferentes necesidades de un grupo diverso, Dios se acerca a ellos y les enseña que el liderazgo hacia adelante es un liderazgo que va a levantar a otros que son anónimos a través de un modelo de humildad y de servicio.
de personas que están centradas en Dios en oración, de personas que leen su palabra y la creen para vivirla, de personas que están dispuestas a servir y sacrificarse para que otros se levanten y sirvan a Dios. El liderazgo de la iglesia sería uno de humildad, no de poder humano. Si usted recuerda, terminamos la semana pasada hablando de la elección de Matías. Matías, oye, ¿quién es Matías? Hasta ahorita no sabemos mucho de Matías, pero sabemos que es la persona que Dios escogió para servir en su momento, sin buscar prominencia, sin buscar el aplauso de otros. En esta congregación es posible que habemos muchos Matías, personas a las que el mundo no va a reconocer, pero que Dios conoce y Dios está llamando. Esta iglesia tiene que levantar una nueva generación de siervos. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Las buenas noticias es que esta cosecha que viene no depende solo de nosotros, sino de la iniciativa de Dios. Depende de Dios porque Él toma el primer paso, así como Él lo hizo en Hechos capítulo 2 cuando nació la iglesia. Así que tienes tu Biblia, esa es la pregunta que vamos a estar tratando hoy. ¿Qué hace a la iglesia una comunidad de vida irresistible? Antes de seguir adelante, ¿soy yo en la plataforma o me oyen un poquito así como que medio? ¿Se oye en el cuarto así un poquito psicodélico, un poquito de eco? Mr. Ronnie, my mic has a lot of echo down here. Can you calibrate me a little bit? Thank you, sir, because we're getting really distracted with that. Appreciate that. Thank you. That sounds better. Se oye mejor, ¿verdad? ¿Poquito mejor? ¿Poquito? 1, 2, 3, probando. Yeah, bueno, vamos a arreglarlo conforme vayamos. Pero el punto es este. ¿Qué hace a la iglesia una comunidad de vida irresistible? En Hechos capítulo 2, Dios va a traer una nueva creación por su Espíritu Santo, va a continuar lo que Jesús ha estado haciendo y lo va a hacer ahora multiplicando la vida de Jesús en otros para dar vida a otros. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? Así que busca por favor en tu Biblia Hechos capítulo 2, vamos a ver cómo fue que nació la iglesia y cómo es que Dios cumplió la promesa de Jesús de ser una familia de personas en las cuales Dios no solamente estuviera con ellos, sino estuviera en ellos. Gran diferencia. Dios quiere habitar en nuestras vidas, no ser parte de nuestras vidas. Vamos a ver cómo es que la iglesia es un pueblo de comunidad de vida irresistible. Hechos capítulo 2. Antes de leer el pasaje, déjame llamar tu atención a un par de cosas importantes. Hechos capítulo 2 es un capítulo largo, tiene 47 versículos, pero este pasaje está dividido en 3 secciones principales que de hecho reflejan las prioridades estratégicas de Dios para su iglesia. Los primeros 13 versículos nos hablan acerca de la iglesia, cómo Dios habita en la iglesia. Cómo somos una comunidad que adora a Dios, donde Dios vive y la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que nos une. ¿Cuál es el distintivo de la iglesia de otras organizaciones? Dios vive en nosotros como comunidad y en cada individuo que forma esa comunidad. Entonces la presencia de Dios habitando en su pueblo. Los primeros 13 versículos nos hablan del verdadero sentido de nuestra adoración. Dios vive en nosotros. Los siguientes versículos, del versículo 14 al versículo 41, nos cuentan qué sucede cuando nos enfocamos en Dios y nos damos cuenta de que Dios vive en nosotros. Nos convertimos en sus testigos. Este es el primer mensaje evangelístico en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pedro, que antes había negado a Jesús, se para, abre las escrituras e invita a otros a unirse a Jesús en este viaje de por vida que transforma nuestras vidas y da vida. Pedro dice, esta invitación es para todos los que quieran creer en Jesús, gente de toda nación y gente de toda generación. Entonces, primero, Dios habita en nosotros. Cuando Dios habita en nosotros, entonces Dios a través de nosotros invita a otros. Primero habita, luego invita. Y al final de este pasaje, versículos, tienes ahí, estás viendo, versículo 42 al versículo 47, 43 al 47, bueno, 42. Vas a ver tú en qué consiste la vida de los primeros discípulos, cómo ellos se dedicaban, se entregaban a un nuevo estilo de vida para crecer a semejanza de Jesús. Su vida es transformada y ahora ellos están convirtiéndose en personas que están dispuestas a compartir la vida de Jesús con otros. ¿Qué tenemos aquí en estas 3 secciones? Lo mismo que hemos estado hablando por meses, hermanos. Ser el pueblo de Dios significa que nos enfocamos en adorar a Dios donde Él habita en nosotros. Somos un pueblo que proclama la invitación de Cristo a través del Evangelio de recibir la vida de Dios, pero somos un pueblo también en el cual instruimos a otros a convertirse a imagen de Jesús. Dios habita, Dios invita y Dios instruye
a otros para convertirse a semejanza de Jesús. ¿Tiene sentido? Entonces acompáñame, vamos a ver la primera de ellas. ¿Qué es lo que Dios hace para convertir a la iglesia en una comunidad de vida irresistible? La iglesia como una comunidad de vida irresistible es una comunidad donde Dios hace tres cosas que te acabo de contar. La primera de ellas es esta: Dios habita en personas con el poder vivificador de su Espíritu Santo. Dios habita en personas con el poder vivificador de su Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 1 al versículo 13, dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. ¿Qué está sucediendo aquí? Nota el versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa 50 días. Los judíos en sus celebraciones tenían durante el año ciertas fiestas donde recordaban ellos parte de la historia de salvación de lo que Dios había hecho con ellos. La Pascua era la celebración principal, donde ellos recordaban cómo Dios los rescató de la esclavitud de Egipto. ¿Te acuerdas que Jesús, antes de este día de Pentecostés, por 40 días se había estado apareciendo a sus discípulos? Después de su muerte, Jesús muere durante la Pascua. Cuando los corderos están siendo sacrificados, Jesús es el Cordero de Dios que viene a quitar los pecados del mundo. Jesús muere durante la celebración de la Pascua y resucita el domingo en la mañana, recordándonos que Dios ya ha terminado y satisfecho las demandas de la antigua creación y ha empezado una nueva creación. Dios ya pagó por nuestros pecados, ahora Cristo ha resucitado a una vida nueva que nos ofrece cuando confiamos en Él. Pero a partir de la Pascua, los judíos contaban 50 días, tenían la fiesta de la Pascua propia y después tenían la fiesta que llamaban ellos los panes sin levadura. Por los siguientes 40 días, las 7 semanas, 40 y tantos días, ellos celebraban todavía lo que Dios había hecho para traerles libertad, para librarlos de la cautividad de Egipto. Y entonces, en el día 50, ellos celebraban lo que ellos llamaban el día de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos. Ellos recordaban cómo cuando Dios los sacó de Egipto, ¿recuerda dónde los llevó? Al monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte de Dios? ¿Qué recibieron ellos? Los 10 mandamientos, la ley de Dios. El pueblo de Israel celebraba que Dios le había dado al pueblo de Israel su palabra para enseñarles cómo vivir, porque el pueblo de Israel sabía que Dios había creado todas las cosas por el poder de su palabra, y el pueblo de Israel sabía que su vida nueva empezaba con la obediencia a la palabra de Dios. El pueblo de Dios sería un pueblo diferente a todas las naciones porque ellos iban a ser obedientes a la palabra de Dios. Pentecostés era la fiesta de los primeros frutos de una nueva creación, de una nueva nación fundada en la obediencia a Dios. Y ellos también celebraban que la ley había sido dada por inspiración divina, por el Espíritu de Dios. El mismo que creó los cielos y la tierra es el que había dado la palabra de Dios, la ley. Algo muy interesante. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 15 al 18, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Te fijaste lo que te leí hace rato? Jesús les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo conoce porque no le ve ni le conoce, pero está con ustedes y estará en ustedes.
¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está preparando una nueva comunidad de personas que van a ser capaces de cumplir lo que el pueblo de Israel nunca pudo cumplir, la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer Jesús? Jesús lo va a hacer cumpliendo las promesas que los profetas habían dicho de la venida del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios no quiere que sus palabras y sus mandamientos, sus leyes ya estén escritos en tablas de piedra. ¿Sabes dónde Dios las quiere? En tablas del corazón. Dios no quiere ser un accesorio externo a tu vida. Dios quiere ser quien viva en ti. En el Antiguo Testamento, Dios vivía en el pueblo de Israel y se acercaba al pueblo de Israel de diferentes maneras. Por ejemplo, en el capítulo 1 y 2 de Génesis, Dios está en el jardín del Edén y el pueblo, Adán y Eva, entran para estar en comunión con Dios en este lugar. Pero Dios es externo a ellos. ¿Te fijas? Ellos son invitados a vivir con Dios en este jardín. Todo es externo. Después en Génesis 3, el hombre y la mujer pecan, son echados del jardín, están separados de Dios. Dios rescata al pueblo de Israel y les da dos cosas, les da la ley y les da los sacrificios, el tabernáculo. Y Dios vive en medio de ellos, pero ¿cómo tienes que acercarte tú a Dios? Con mucho cuidado. ¿Qué pasa si tú te acercas a Dios en adoración y no cumples las maneras, los protocolos que Dios dio? ¿Qué te pasa? Vas a caer muerto. ¿Recuerdas lo que le pasó a los hijos de Aarón? Los hijos de Aarón acababan de hacer el tabernáculo, acababan de consagrar a los sacerdotes. Los hijos de Aarón dicen, vamos a ser creativos en alabanza. A nosotros no nos gusta hacerlo así, vamos a hacerlo así. Entraron con un incensario diferente a lo que Dios les había dicho. ¿Y sabes qué Dios hizo? Dios los consumió. En un instante cayeron muertos. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que mucho se les da, mucho se les demanda. Ellos estaban en una posición de gran autoridad y gran confianza y defraudaron la conciencia de Dios, porque la adoración verdadera no se trata de que te guste a ti o a mí, no se trata de ser tan creativos como podamos, se trata de ser obedientes a la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Y Dios quería que el pueblo de Israel entendiera, pero el problema es este: ¿podemos obedecer todos los mandamientos todo el tiempo? Mira, en los 10 yo patino. Hay uno u otro que siempre ando rompiendo. Y no solamente en mis acciones, sino también en mi corazón. Pero no son 10. ¿Sabes cuántos son? Los rabinos contaron más o menos 613. 613. Cómo vestir, cómo comer, qué ofrendas traer, bajo qué circunstancias, códigos legales, códigos de conducta, códigos de dietas, todo tipo de reglas. Rompemos los mandamientos de Dios todo el tiempo. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Dios entonces? Dios proveyó entonces el sacrificio para mostrar al pueblo de Israel que por su propio esfuerzo ellos no podían, pero Dios haría un camino proveyendo una víctima inocente que podría quitar los pecados del mundo, el Cordero de Dios. ¿Recuerdas en Juan capítulo 1 cuando Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿A quién se refiere él? A Jesús. Pero los símbolos del Antiguo Testamento de los sacrificios con corderos eran simplemente una imagen mostrando que Dios proveería el último cordero. En pocas palabras, si alguien va a pagar el pecado que nosotros cometimos, ese alguien es Dios. Dios va a tomar nuestro lugar y Él va a pagar. Y lo más maravilloso es esto: que cuando Dios enviara al Salvador, al Cordero de Dios, Dios iba a enviar con el Salvador también la manera de obedecer su palabra, su Espíritu Santo para vivir en nosotros. Dios no puede vivir en nosotros a menos que nuestro pecado ya haya sido pagado. La Biblia le llama a eso redención. Redención es el precio que Dios pagó para rescatarnos de las consecuencias del pecado. Habiendo pagado el precio Dios por la muerte y resurrección de Jesús, adivina qué somos ahora: perdonados. Y al ser perdonados somos adoptados en la familia de Dios. Cada persona que ha confiado en Jesús ahora es bienvenido en la familia y presencia de Dios. Es el milagro más grande de toda la Biblia, el perdón que el Evangelio ofrece. De hecho, déjame antes de ver un poquito más este pasaje. Los profetas anticiparon el cumplimiento de lo que te estoy diciendo. Te voy a leer un par de versículos. Puedes anotarlos si quieres en tus notas después para que tú los leas. Primero de ellos es Jeremías 31. Versículo 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. Esa es la promesa de un nuevo pacto. Escucha, dice aquí, profeta Jeremías, cientos de años antes de la venida de Jesús. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Escucha, Ezequiel 36, versículo 25 al 27. ¿Cómo es que Dios pondría su ley en nuestro corazón? ¿Cómo es que seríamos obedientes a su palabra? ¿Cómo es que Él nos daría perdón? Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabes cómo Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos iban a poder obedecer a Dios? Porque Dios mismo iba a venir a vivir en ellos, a habitar en ellos para darles vida, una vida nueva. Vuelve conmigo a Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué están haciendo? Como viste en Hechos capítulo 1, estaban orando, estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Jesús que enviaría el Espíritu Santo. Están a la expectativa de que Dios viva en sus vidas. Cuando tú y yo nos reunimos a adorar, nos reunimos esperando, nos reunimos anticipando la presencia de Dios entre nosotros y en nosotros. Ellos estaban reunidos unánimes, con un espíritu, esperando la promesa de Jesús en Pentecostés, 50 días, el cumplimiento de la ley, los primeros frutos, una cosecha de una nueva humanidad, una nueva creación. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Viento, lenguas de fuego. Un mensaje en diferentes idiomas, gente de diferentes grupos étnicos, aunque todos eran judíos. ¿Qué está pasando aquí? Hermanos, en este momento, Pentecostés, el momento donde la iglesia nace como tal, el Espíritu Santo viene para vivir en cada creyente, pero Él utiliza las imágenes que en el Antiguo Testamento simbolizaban la presencia de Dios. Viento, ¿recuerdas cómo Dios creó al primer hombre? Tomó de la tierra, lo formó y sopló en su nariz aliento de vida, el espíritu vivificante de Dios. El espíritu, ¿recuerdas a Elías en la visión en la montaña? Dice, un viento abrasador que rompe las piedras, la presencia de Dios, y luego un silbo apacible y delicado. Viento, el poder que tú no puedes ver, pero que es real de la presencia de Dios, el aliento que te vivifica, la presencia que llena tu vida de la energía y la presencia de Dios. En los Salmos dice, los cielos fueron hechos por la palabra de Jehová, todas las cosas por el Espíritu suyo. El Espíritu es el creador, el Señor y dador de vida. Viento, fuego. ¿Recuerdas en el tabernáculo cómo se manifestaba la presencia de Dios? De día como una nube, de noche como un pilar de fuego. ¿Recuerdas cuando en la dedicación del templo, cuando dice que la presencia de Dios llenó la casa, la gloria de Jehová llenó la casa como un humo, como un fuego? ¿Recuerdas cuando Dios está con Moisés en el monte Sinaí? Hay truenos, hay como un fuego que consume la montaña. Nuestro Dios es como un fuego consumidor. El fuego representa la presencia de la santidad de Dios, representa la luz de Dios, representa el poder de Dios presente para consumir lo que es malo, pero santificar lo que es bueno. ¿Recuerdas Isaías en la visión, estos seres de fuego, los serafines? ¿Recuerdas este carbón encendido en sus labios purificándole? El fuego es la presencia santificadora de Dios aceptando un sacrificio, purificando una creación quebrantada y lastimada. Pero lo interesante de esto es que ahora este fuego de la presencia de Dios no está en un edificio. ¿Dónde está?
en cada uno de los discípulos de Jesús, la presencia purificadora y santificadora de Jesús. Por eso Él es el Espíritu Santo. Él es quien nos aparta para ser parte de la familia de Jesús. Ahora está con ellos. ¿Y cuál es el resultado? Ellos empiezan a alabar a Dios, empiezan a adorar a Dios, empiezan a declarar las maravillas de Dios en diferentes idiomas. La palabra que aparece en glosas habla de idiomas que personas podían entender. Interesante, porque en el Antiguo Testamento tú recuerdas lo que pasó cuando la humanidad rebelde en contra de Dios crearon una torre que quería alcanzar el cielo, la torre de Babel. ¿Qué dijeron ellos? Dios les dijo: espárzanse por todas las naciones, por todas las tierras, llenen mi tierra con gente a mi imagen. ¿Qué dijo la gente? No, queremos ser una nación, queremos hacernos un solo nombre. Y por cierto, Dios, podemos alcanzar el cielo solo sin necesitarte a ti. ¿Sabes qué dijo Dios? No. Dios movió un dedo y ¿sabes qué pasó? Confundió sus lenguajes y los dispersó por todos lados. Cuando somos una comunidad apartados de Dios, nos volvemos destructivos. Por eso Dios nos separa. En este pasaje, Dios está formando una nueva comunidad que revierte los efectos de la confusión del pecado y nos da una unidad donde no tenemos que ser los mismos afuera. Tenemos que tener al mismo adentro. Y ese que tenemos dentro es el Espíritu de Dios. Él es el quien une a la iglesia. Ahora, sé que es mucha información, pero es importantísimo que nos quede claro lo que está sucediendo aquí. Con la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, su ascensión, este es el centro de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay confusión en diferentes grupos cristianos acerca de qué significa la presencia del Espíritu Santo. Hay gente que te va a decir: bueno, es que tú aceptaste a Cristo, pero ahora tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo. Ahora tienes que recibir el Espíritu Santo. Si no lo recibes, entonces a lo mejor no eres. ¿Qué significa esto de la presencia y de la habitación del Espíritu Santo? Te voy a dar varios versículos que no están en tus notas, pero los quieres anotar. El primero de ellos es Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. Si eres un hijo de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de Dios a vivir en ti. Por el Espíritu de Dios tú clamas: Abba, Padre. Todos aquellos que son hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. ¿Cómo me convierto en un hijo de Dios? Juan capítulo 1 nos dice claramente, ¿no? A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios se hace cuando una persona cree en el mensaje salvador de Cristo, en la persona y obra redentora de Cristo Jesús. En ese momento tú te conviertes en un hijo de Dios. Y una de las cosas que Dios hace cuando te adopta como su hijo es darte su Espíritu Santo. Romanos 8:9, de hecho te recomiendo que leas todo el capítulo de Romanos 8. Romanos 8 nos dice que el Espíritu de Dios vive en nosotros cuando Él nos adopta al confiar en Jesús. Oye, entonces, ¿qué es ese asunto del bautismo del Espíritu Santo? Te voy a dar varios pasajes también. Primero de ellos, 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12, te lo voy a leer porque es bien importante que lo escuches. 1 Corintios 12:12 dice así: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando acerca de la unidad del cuerpo de Cristo en la iglesia, de las diferentes funciones y dones que cada miembro tiene. Y dice, lo que nos hace ser uno en la iglesia es que Dios, a pesar de que somos diferentes, nos ha unido por su Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es como Dios nos incorpora, nos une a su familia, nos une al cuerpo de Cristo. De nuevo, tú no eres parte de la iglesia de Cristo a menos que tengas el Espíritu de Dios. Pero tú no puedes tener el Espíritu de Dios a menos que Cristo sea tu Señor y Salvador. Lo cual significa que cuando Cristo es tu Señor y Salvador, adivina qué, Él te incorpora como parte de la familia. Hay otra imagen que la Biblia utiliza para el bautismo del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo. Es la palabra del sello del Espíritu Santo. ¿Lo has oído ello? ¿El sello del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Efesios capítulo 1, versículo 13. Este versículo necesito que lo anotes porque es crítico que entiendas el proceso en el cual Dios te adopta en su familia. El sello del Espíritu Santo significa, en la antigüedad, a las personas para declarar que algo les pertenecía utilizaban un sello. Por ejemplo, los reyes tenían anillos, tenían sellos de cera. ¿Recuerdas cuando Jesús fue sepultado? El Imperio Romano puso un sello sobre el sepulcro para que nadie lo violara. El sello es un símbolo de propiedad.
La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1 que cuando creemos en Jesús, Dios pone su sello sobre nosotros. Dice, tú eres mi propiedad, y la evidencia de ello es la presencia del Espíritu Santo. Escucha lo que dice Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. ¿Oíste? Bien importante, otra vez dice, en él también vosotros, en él, ¿quién es él? En Cristo. En Cristo ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra? El evangelio de su salvación, y habiendo creído en él. ¿Te fijaste? En ese momento, cuando tú oyes el evangelio y lo crees, en ese momento eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, cuando tú oyes el evangelio y pones tu fe en Jesús, él te sella y él te dice, tú eres mi propiedad. No después, inmediatamente. ¿Por qué te estoy diciendo esto tan enfáticamente? Cuando tú pones tu confianza en Jesús, Dios viene a vivir en ti. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 nos dice, ¿no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo y Él vive en ustedes? Dios ya no habita en edificios, Él habita en personas. Lo primero y más importante que hace la iglesia, una comunidad que da vida, es que Dios habita en nosotros. ¿Y entonces qué? Segunda cosa, Dios no solo habita, Dios también invita a personas de toda nación y toda generación al arrepentimiento y salvación. Vuelve conmigo a Hechos capítulo 2. Hay tanto, hermanos, aquí en este pasaje que podríamos compartir, pero se nos está yendo el tiempo. Quiero que después me hagas el favor de leerlo en tu casa y le saques más jugo, pero quiero que veas lo que sucede con Pedro. Versículo 14. La gente ve a los discípulos glorificando a Dios en diferentes idiomas. Y unos dicen, están locos, están borrachos. Y Pedro les dice, versículo 14, Pedro poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Escucha, versículo 21. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Escucha. David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Qué está pasando aquí? El Espíritu Santo viene y habita en cada discípulo. Y se cumple lo que Jesús dijo: cuando ustedes reciban el Espíritu Santo van a recibir poder y van a ser mis testigos. La presencia de Dios no solo es para que Él viva en ti y te goces con la iglesia, es para que tú la compartas, para que tú invites a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma nuestras vidas y adivina qué, da vida. Eso fue lo que dijo David. La Escritura nos dice que Dios ha venido a darnos vida, delicia en tu presencia para siempre, de los Salmos. Cuando Dios vive en nosotros, es una olla de presión que no nos podemos quedar solo, la compartimos con otros. Y aquí tienes a la iglesia. Pedro comparte el evangelio y les dice: si ustedes mataron a Jesús, pero Él está dispuesto a perdonarlos porque Él resucitó de los muertos. Y mira cómo los invita al final de ese pasaje, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué hizo Pedro? Los invitó. Les dijo: esto no es para un club, esto es para todos aquellos que quieran seguir a Jesús. Por cierto, la profecía de Joel capítulo 2 que leyó al principio, Pedro está leyendo su Biblia. ¿Sabes qué es lo que él ve? Viejos, jóvenes, diferentes grupos étnicos, gente de toda nación y toda generación, formando una nueva familia que juntos glorifican a Dios e invitan a otros a ser parte de esta familia. La iglesia no es un clic, la iglesia es una comunidad. Todos los que quieran acercarse a Jesús son bienvenidos. No importa el color de tu piel, no importa el idioma que hables, no importa cuánto dinero tengas, siempre y cuando tú te rindas a Jesús y recibas su perdón, tú puedes ser adoptado como hijo de Dios. Esta es la invitación. ¿Sabes qué resultó de aquí? Mira el resultado de esta invitación. Versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Hermanos, cuando el pueblo de Dios deja que Dios habite en él, cuando el pueblo de Dios deja que Dios invite a otros a través del pueblo de Dios, va a haber una cosecha, porque eso es lo que el Espíritu de Dios hace. Pero a veces no nos damos cuenta de lo importante que es ser testigos de Jesús. Por último, quiero que veas lo que la iglesia hace. No solamente Dios habita, no solamente Dios invita, Dios ahora instruye a personas en un estilo de vida de discipulado distintivamente cristiano. 3,000 se convierten. Versículo 42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia empezó en adoración cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. La iglesia se convirtió en un testigo al compartir e invitar a otros a unirse a Jesús, compartiendo el Evangelio. ¿Y ahora qué? Ahora nuestro trabajo es levantar la cosecha de aquellos nuevos que creen y discipularlos. ¿Cómo? Enseñándoles doctrina, enseñándoles un nuevo estilo de vida que es sencillo, pero donde Dios vive. Déjame aterrizar con esto. Hermanos, hemos estado en una estación con COVID y todos los problemas que hay alrededor, difícil para la comunidad de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el centro de nuestra identidad es comunidad donde Dios vive. Y el enemigo sabe que si él puede separarnos, Jesús dice en Mateo 24, en los últimos días. Por cierto, estamos viviendo los últimos días. Ahí dijo Joel 2, ¿no? Desde que Jesús vino hasta que Jesús regrese, este periodo en la Biblia se llama los últimos días. Pero ahora estamos más cerca de los últimos. Y Jesús dijo en Mateo 24, al multiplicarse el mal, el amor de muchos se enfriará. Muchos aterrorizados por la pandemia, aterrorizados por la enfermedad, aterrorizados por tantas cosas, preferimos sentarnos y ver la tele y pasar predicador tras predicador, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que sufre? Nuestras relaciones personales. La iglesia, Dios la fundó para sentarnos y comer juntos, servir juntos. Y cuando nos peleamos, ser perdonados juntos, ser transformado por nuestro carácter cuando no nos llevamos bien. Porque ahí Jesús quiere habitar y quiere perdonarnos, quiere instruirnos, quiere que seamos personas devotos de su presencia en comunidad. No me lo creas simplemente porque lo estoy diciendo. Hay estudios, tengo uno aquí en mi mano de la Asociación de Psicología en Italia. Hizo un estudio en COVID muy interesante acerca de los impactos psicológicos de la pandemia. Te voy a leer solamente un par de pequeños extractos de aquí. Dice: los desórdenes más comunes psicológicamente que están pasando por la pandemia y el aislamiento de personas a causa de la pandemia son la ansiedad, el pánico, actitudes obsesivas compulsivas, síntomas de insomnio, problemas digestivos, depresión y otros problemas como post-traumatic stress disorder, desorden de
de post-trauma. Anyway, you know what it is. Pero está hablando acerca de esas consecuencias, no solamente psicológicas, físicas. Este mismo artículo dice, el aislamiento social ha sido vinculado con deficiencias cognitivas, con reducida defensa inmunológica, con un crecimiento en los riesgos de problemas cardiovasculares y enfermedades y en última instancia, mortalidad. Cuando nos aislamos, cuando no tenemos personas que nos cuiden y nos amen, somos más vulnerables física, emocional y espiritualmente. Por eso en Hebreos dice, capítulo 10, no dejemos de congregarnos. Ahora no estoy diciendo que el COVID no es cierto y que no sea peligroso. Sí es peligroso, sí es cierto. Acabo de salir de esa por la gracia de Dios. Sí duele y sí cuesta. Pero la cuestión es esta. Tarde o temprano, tú vas a tener que decidir qué controla tu vida. ¿Son los problemas y circunstancias de afuera o es la presencia de Dios desde dentro? Y para la iglesia tiene que ser la presencia de Dios desde dentro. Entonces yo te animo a que sigas siendo cauteloso, pon tu máscara, lávate las manos, mantén social distance, pero no te rindas en ser la iglesia. Déjame hacerte una invitación. Nuestro servicio está empezando a crecer. Dios nos está trayendo personas nuevas, pero para que este servicio crezca, tenemos que servir. Como vamos a ver la próxima semana, el Espíritu Santo nos ha dado dones y talentos. Ahora nos toca servir. Tengo una invitación. Necesitamos, en las próximas 3-4 semanas, más o menos 10 personas que nos ayuden a poder correr el sonido, a poder hacer cosas para nuestro servicio con el equipo técnico. No tienes que saber, te vamos a equipar. Pero por un año ya tenemos un equipo de hermanos en inglés con un hermano español. ¿Ventura está ahí arriba? ¿Is Ventura up there? Ventura, can you wave? Hermanos, miren hacia arriba. ¿Ve a Ventura? Su hermano Ventura ha estado allá por un año, por eso no lo ha visto aquí abajo, sirviéndonos cada domingo, en la mañana en el servicio en inglés y en el servicio en español, los dos. Él hace los dos para que podamos tener el servicio en online y para que podamos utilizar este cuarto. Pero nuestros hermanos están bien cansados ya porque no van ellos a sus grupos de estudio bíblico. Ellos se quedan aquí las 2 horas, llegan a las 7:30, se van como a la 1. Necesitamos un equipo de personas que nos eche la mano. ¿Cuántas? Unas 10. Lo que te voy a pedir es que si tú quieres servir en este equipo de adoración donde Dios vive y queremos celebrar la persona de Dios, que te anotes en el centro de cuidado congregacional, anótate y después vamos a tener una reunión donde te vamos a decir más. No tienes que comprometer todavía. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Eso no es para mí. Pero si quieres explorar, necesitamos 10 personas que en una rotación cada domingo puedan servir, no cada domingo, sino van a tener una rotación cada otro domingo, depende de cuántos tengamos, pero que puedan servir solamente durante el servicio de adoración para adorar juntos. Habrá 10 personas que digan, ¿sabes qué? Yo le entro. Ahora, sería preferencia que no esté sirviendo en otro lado, porque si no lo que va a pasar es esto. Los mismos que ya tienen 3 o 4 funciones, una más. Hermanos, no podemos hacer eso, los vamos a quemar. Estamos gente nueva. La oportunidad de ver la nueva vida de Dios y el poder de su Espíritu viene cuando nosotros servimos. Deja que Dios viva a través de ti. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de estar juntos. Al cantarte hoy, Señor, al adorarte, vemos tu poder porque tú vives en nosotros, Señor. Ahora yo te ruego que de esta congregación tú levantes un equipo, Señor, de personas que te aman, que se dan cuenta que tú vives en nosotros y que quieren ser testigos y quieren multiplicar discípulos. Señor, al final de cuentas, tu iglesia no es un edificio donde la gente se reúne. Tu iglesia es un pueblo donde tú habitas, donde tú invitas, donde tú instruyes a tus discípulos para que den vida a otros, Señor. Eso es la iglesia, no edificios, personas donde tú vives, Señor. Así que yo te adoro hoy y te agradezco por mis hermanos y hermanas y me emociona ver lo que vas a hacer a través de la congregación que he levantado aquí. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.